Hoy la Junta de Supervisores del Condado de Pima volvió a poner bajo la lupa al sheriff Chris Nanos durante su sesión oficial. La revisión llega tras una creciente preocupación por Nanos y su departamento. Hoy se analizan 22 páginas redactadas por un abogado, no por el propio sheriff. Ese documento intenta responder una interrogante que Nanos ya había contestado hace 5 meses, bajo juramento ante las autoridades federales. Su defensa sostiene que el cliente malinterpretó la pregunta, pero los registros laborales en otro estado cuentan una historia muy distinta. Repasaremos cada confesión incluida en la carta que el sheriff evitó entregar en persona, junto a la frase que la Junta aún no ha recibido de su propia voz. Antes de avanzar, si este tipo de investigación les interesa, dejen su me gusta y suscríbanse para no perder ninguna actualización del caso. Pongamos por un momento entre paréntesis a la mujer desaparecida y al escándalo. Lo primero es ese papel que apareció en un edificio administrativo de Pima el 21 de abril de 2026. 12 páginas de narrativa legal y 10 páginas de pruebas adicionales, sumando un total de 22 páginas con una sola firma al final. La firma es de un abogado. No pertenece al sheriff Chris Nanos, y esa ausencia es una pieza clave de esta investigación. Ese vacío, esa firma ausente, es el primer indicio revelador que aparece dentro del texto de la carta. Un sheriff en función es obligado de manera unánime por sus supervisores a declarar bajo juramento sobre su oficina, decidió no redactar su propia respuesta. La Junta podría volver a votar para declarar que no existió una respuesta significativa a los cuestionamientos presentados originalmente. Eso implicaría una violación de la norma ARS 1-253, abriendo la puerta a su posible remoción del cargo. Él no se presentó el día de la entrega. No utilizó el micrófono de la sala de audiencias para dar su versión. No juró decir la verdad. Autorizó a su abogado a contestar por escrito como parte de una táctica legal calculada. Es una elección deliberada. Que el hombre cuya declaración jurada provocó esta exigencia de respuestas opte por el silencio dice mucho por sí mismo. El primer movimiento relevante de esta carta es en esencia una confesión clara. El abogado admite en un texto ya difundido por la prensa nacional que el sheriff Nanos sí fue suspendido de sus funciones. No ocurrió en el condado de Pima ni durante sus 4 décadas de servicio en el estado de Arizona. Sucedió hace más de 40 años, cuando era un joven oficial dentro del Departamento de Policía de El Paso, en Texas. La defensa intenta presentar ese capítulo como algo cerrado distante y sin ninguna relevancia para su cargo actual. Su redacción se esfuerza por marginar los años en El Paso, intentando borrarlos del expediente principal de la indagación. Sin embargo, la confesión ya quedó plasmada, firmada y archivada oficialmente en la oficina de la Secretaría del Condado. Esto resulta crítico porque 5 meses antes de estas palabras, su cliente respondió con un rotundo no a una pregunta jurada sobre sus pensiones. Esa negativa fue dada en diciembre de 2025 durante una declaración federal que ahora se examina a fondo. Todo surgió de una demanda por derechos constitucionales presentada contra Nanos por un sargento de su propia corporación policial. Se trata de Aaron Cross, presidente de la Organización de Agentes, un sindicato que representa a unos 300 oficiales jurados dentro del departamento. En 2024, durante la campaña electoral, Cross fue suspendido administrativamente por orden directa de la oficina de Nanos. El motivo oficial fue que Cross había hecho campaña a favor de la oponente de Nanos, la teniente Heather LaPen. Se alegó además que vestía ropa muy similar al uniforme oficial de la institución, así que Cross optó por iniciar un proceso legal. En su demanda, denunció represalias por ejercer su derecho a la libre expresión política protegido por la ley federal. Ese litigio
sigue activo, y la declaración resultante es el documento que desató esta secuencia de hechos que hoy se busca esclarecer. Cuando se le preguntó a Nanos si alguna vez había recibido sanciones disciplinarias como oficial de la ley, él respondió que sí. Pero al precisar si alguna de esas sanciones había llegado al nivel de una suspensión formal, Nanos sostuvo que eso nunca había ocurrido. Esas respuestas son sumamente problemáticas, aun cuando algunos argumenten que no se hicieron bajo juramento estricto. El objetivo central siempre fue obtener un testimonio jurado del sheriff para aclarar de manera definitiva toda esta situación. No negó la disciplina, pero sí negó la suspensión. El sí y el no quedaron grabados en la transcripción. Ambas son declaraciones juradas y resultan fundamentales para una demanda sobre la cultura de represalias internas en el departamento de PECESD. 4 meses después todo cambió. Su propio abogado confirmó por escrito que Nanos sí había sido suspendido en El Paso en más de una ocasión durante sus inicios laborales. Esa es la admisión central del primer párrafo. Una vez que queda registrada por su representante legal, su versión original se desmorona. El testimonio jurado inicial ya no puede sostenerse por sí solo frente a la evidencia documental que está hoy sobre la mesa. Tienen que retractarse o intentar defender lo indefendible. Esta carta busca ejecutar todas esas maniobras de forma simultánea. También hay que mirar cómo el sheriff en febrero de 2026 se presentó ante la prensa para hablar del caso de Nancy Guthrie. Mencionó la investigación sobre su desaparición, la urgencia de sus medicamentos y la supuesta colaboración con el FBI en el caso. Se evidenció su compromiso institucional. Usó su propia voz y rostro frente a las cámaras. Lo hizo exclusivamente para el lente. Actuó para la prensa y para la familia de una mujer de 84 años, cuyos hijos aún no sabían si seguía con vida. En abril, ante la pregunta de si había mentido bajo juramento, prefirió que un abogado hablara en su lugar. Si están siguiendo este caso, suscríbanse y activen la campana. El expediente avanza en papel y en audiencias, y las actualizaciones llegarán aquí mismo. Ese botón de suscripción es lo que permite mantenerse dentro de este círculo de investigación. La campana asegura que la notificación llegue antes de que el ciclo informativo cambie. Lo que la carta admite es apenas el principio. Lo que el escrito no puede borrar es la presión que obligó a su existencia. Hacia ese punto se dirige ahora el análisis. El expediente de personal de El Paso es hoy noticia nacional. El abogado no escribe al vacío, está alimentando un registro oficial. El diario Arizona Republic, a inicios de marzo de 2026, obtuvo el expediente completo de Chris Nanos en Texas. Son 93 páginas de documentación que abarcan 6 años desde 1976 hasta 1982. Ese periodo cubre toda su carrera policial en Texas. Tanto el reportaje como el expediente original son ya del dominio público. Todos los medios que cubren esta historia, desde Fox News hasta el Hollywood Reporter, se basan en el mismo documento de archivo. El Tucson Sentinel y AZ Luminaria trabajan con el mismo archivo. Antes de profundizar, conviene observar los reconocimientos que figuran allí. En 1979, tras 3 años en El Paso, Chris Nanos fue reconocido oficialmente por salvar la vida de su compañero. Apenas 12 meses después, en 1980, fue nombrado oficial del año del Departamento de Policía de El Paso. No son distinciones menores. Ninguna institución entrega su mayor galardón anual a un oficial de policía por simple casualidad. Esos méritos constan en el mismo expediente que se examina hoy. Deben evaluarse junto al resto de las entradas del archivo. Cualquier análisis de su trayectoria que ignore esos datos positivos no sería una investigación honesta. Sin embargo, el archivo revela un patrón.
Entre 1979 y 1982, Nanos fue suspendido 8 veces. No se trata de un incidente aislado. No es una sola acusación. Son 8 suspensiones documentadas por distintos supervisores bajo diversas categorías y a lo largo de varios años. El premio al oficial del año es de 1980. El patrón de suspensiones atraviesa ese mismo año y llega hasta su final laboral. Al sumar los números, aparecen 2 cifras clave. Los días de suspensión propiamente dichos suman aproximadamente 32. Al añadir las 3 licencias sin goce de sueldo aplicadas por el Departamento de Policía, el tiempo total fuera de servicio por medidas disciplinarias asciende a unos 37 días. Ambas cifras están en el archivo. 32 días de suspensión formal y 37 días acumulados fuera del cargo por razones disciplinarias comprobadas. La más larga de esas 8 suspensiones duró 15 días en marzo de 1982, bajo la categoría de uso excesivo de la fuerza. Aquí se descubre lo que esa categoría ocultaba en el formulario hasta que el informe del incidente salió a la luz en 2026. Nanos y otros oficiales acudieron a un reporte de robo agravado en una tienda Circle K dentro de la ciudad de El Paso. Según el informe policial, los sospechosos aparecen descritos como personas en estado de ebriedad que se negaban rotundamente a cooperar. Durante el operativo, uno de esos sospechosos fue finalmente inmovilizado con esposas. Con el hombre ya esposado y bajo custodia, Nanos lo golpeó en la cabeza con una linterna provocándole una hemorragia. Debido a las lesiones, el sujeto tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital. Los medios cuestionan que se golpeara a un detenido esposado con tal fuerza que terminara siendo trasladado a un centro médico. El supervisor Matt Hines leyó este registro de asuntos internos durante una sesión pública en marzo de 2026. Hines describió que la hospitalización había sido, de hecho, un ingreso directo a la unidad de cuidados intensivos. Un hombre esposado, golpeado en la cabeza con una linterna por quien debía protegerlo, y luego enviado a cuidados intensivos. Esos 4 hechos están fundamentados en su expediente de personal, en la notificación de suspensión y en los reportajes de prensa. Existe un 5º hecho también registrado. Nanos nunca fue procesado ni imputado formalmente por este incidente en Texas. Los 5 puntos deben sostenerse en conjunto, ya que ninguno aparece negado en la carta legal. Las suspensiones no se refutan. El escrito no niega el incidente de 1982 ni la hospitalización. Son realidades que ya no pueden retractarse. Esas páginas son reales, están firmadas y fechadas. Salieron de Texas con el membrete oficial del Departamento de Policía. Todo esto sucedió 4 décadas antes de que alguien en Tucson comenzara a indagar sobre estos registros. Las otras suspensiones también son relevantes. 2 de las 8 fueron emitidas por llegar tarde de manera habitual al servicio. Otra ocurrió tras ser sorprendido apostando en un juego de billar fuera de servicio, sumada a un acto de insubordinación. Las fuentes citan negligencia en el cumplimiento del deber, declaraciones falsas e insultos cargados de blasfemias dirigidos específicamente hacia mujeres. Un registro describe cómo Nanos amenazó con herir a una testigo que había presentado una queja disciplinaria formal en su contra. Esas son las categorías que aparecen en el expediente registradas, sin adornos, tal como figuran en el archivo oficial. La última entrada lleva fecha del 21 de julio de 1982. Documenta la salida definitiva de Nanos del departamento. El lenguaje del empleador, en aquel formulario de 1982, indica renuncia en lugar de despido por insubordinación e ineficiencia. Fue suspendido 15 días tras el incidente. Esa frase específica de renuncia en lugar de despido
Es la terminología que el empleador utilizó en un documento redactado por colegas que trabajaban con Nanos en aquel momento. No es una paráfrasis, es el registro histórico. Sin embargo, la carta enviada por el abogado disputa hoy ese planteamiento. 44 años después, la carta describe la renuncia como consecuencia de una suspensión recomendada de 3 días por una disputa con un supervisor sobre remolques. Nanos apeló, perdió y prefirió renunciar. Ambas versiones están sobre la mesa. Conviene analizar con frialdad qué hay detrás de cada una. El lenguaje patronal de 1982 se sostiene por sí solo. El del abogado de 2026 también. La frase renuncia en lugar de despido implica una salida forzada. En cambio, una renuncia por una suspensión de 3 días sugiere una disputa profesional por una sanción considerablemente menor. No son la misma historia. Para investigar ambas, hay que sopesar las pruebas. Existe un nivel adicional que también debe considerarse. Cuando Nanos solicitó más tarde un puesto en el departamento del sheriff del condado de Pima, su currículum indicaba que su tiempo en El Paso había terminado en 1984, 2 años después de su salida real. También situaba su ascenso a capitán en 2007, cuando ocurrió en 2009. Un portavoz describió ambos casos en marzo de 2026 como simples errores administrativos. La carta del abogado sostiene que el error en el sitio web oficial se corrigió tan pronto como se le notificó la falla a Nanos. Ambas caracterizaciones forman ahora parte del expediente oficial de la investigación. También las imprecisiones originales. Estos son los hechos que la carta de la defensa no puede simplemente borrar ni retractar. 8 suspensiones entre 32 y 37 días fuera de servicio, un detenido hospitalizado, 2 menciones, una renuncia, con 2 versiones y discrepancias curriculares. Una carrera, cuyo inicio, según admite ahora su abogado por escrito, incluyó medidas disciplinarias que el funcionario negó bajo juramento. No se trataba simplemente de haber mentido sobre los detalles de su experiencia laboral previa. Hubo una demanda reciente en la que, estando bajo juramento, faltó a la verdad sobre su trayectoria. Si este nivel de detalle resulta útil, dejen su me gusta para apoyar este análisis. Solo toma un segundo y ayuda a que reportes rigurosos como este lleguen a las personas que necesitan conocer la verdad. Cada interacción permite que el próximo hallazgo alcance a más ciudadanos el mismo día en que sale a la luz. Lo que la carta disputa y cómo intenta hacerlo es el siguiente paso en esta autopsia documental del caso. Todo lo que la carta no puede negar, intenta contextualizarlo. Esa es la verdadera función del documento que se está analizando. El escrito de 12 páginas ejecuta 3 maniobras distintas en defensa de la declaración de diciembre. Cada una cumple una función legal muy específica. Cada una merece su propio espacio. Maniobra 1. El alcance. La carta afirma que Nanos nunca fue suspendido durante su servicio en el condado de Pima. Esa afirmación aislada es precisa. Sus 4 décadas en dicho departamento, iniciadas en 1984 como oficial de prisiones y prolongadas hasta su nombramiento como sheriff, no contienen suspensiones registradas. La carta sostiene, citando el escrito del 21 de abril de 2026, que el historial de ese departamento es 100% correcto. Eso es verdad. Sin embargo, no responde a lo que se le preguntó originalmente en la declaración. La pregunta no era sobre el departamento de Pima. La interrogante fue clara: si Nanos alguna vez había sido suspendido como oficial de la ley. No como empleado de un condado específico, ni únicamente durante su tiempo en Arizona. Se refería a toda su carrera profesional. Punto final. Su trayectoria como oficial de la ley empezó en 1976 en el Departamento de Policía del Paso. El alcance de la pregunta formulada
coincidía exactamente con el alcance total de su trayectoria profesional. Esta maniobra busca reducir la pregunta a uno solo de los 2 capítulos de su carrera y pide aceptar que esa limitación era implícita. Maniobra 2. El contexto. La carta argumenta que las preguntas circundantes se referían a la Declaración de Derechos de los Oficiales de Arizona. Se trata de un estatuto estatal que aplica exclusivamente a los oficiales que trabajan dentro de los límites de Arizona. El documento razona que debido a esa referencia legal inmediata, Nanos entendió que la pregunta sobre la suspensión se limitaba a su tiempo en Arizona. Es decir, el contexto conversacional supuestamente restringió la pregunta. Según la carta, Nanos respondió bajo ese marco reducido y actuando de buena fe. Sin embargo, la redacción de la contraparte no era limitada. En una deposición, un testigo queda vinculado a su respuesta literal y no a la interpretación privada que pueda tener. Esta maniobra contextual depende de aceptar que una pregunta federal puede acotarse por el tema que la rodea. Eso aplicaría incluso si la pregunta carece de lenguaje restrictivo y el testigo no solicitó aclaración antes de responder. Se entra ahora en el tercer movimiento, el conocimiento. Es la pieza fundamental y el núcleo central de toda esta defensa. El documento añade una frase describiendo un evento posterior a la deposición. Según el escrito tras concluir el interrogatorio, Nanos afirmó haber entendido mal la pregunta y se lo notificó a su abogado. Esa línea busca anticiparse legalmente. El perjurio federal bajo el Código 18.621 exige una falsedad deliberada. Probar el conocimiento es el punto más conflictivo en cualquier juicio por perjurio. Si un testigo le comunica luego a su abogado que respondió bajo un malentendido y lo hace por escrito, está construyendo un escudo legal para negar que la apariencia de falsedad en su respuesta haya sido algo consciente. No es una simple narración, es una arquitectura de defensa diseñada minuciosamente por los abogados. Es la viga maestra de su postura legal. Los 3 movimientos son claros: alcance, contexto y conocimiento. Juntos, forman la estructura completa con la que pretenden impugnar la respuesta dada en la deposición de diciembre. Si se retira un solo elemento, la defensa flaquea. Con 2, fuera refutar que mintió, a sabiendas se vuelve casi imposible. La carta no solo responde a la Junta, prepara una defensa por perjurio frente a un proceso penal que aún no existe. El texto también cuestiona la forma en que se describió la renuncia en el paso de 1982. El registro de aquella época indica una renuncia en lugar de despido, contradiciendo los documentos presentados actualmente. El abogado afirma ahora que fue por una suspensión de 3 días. Ambas versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay un registro de la época frente a una carta escrita décadas después. Toca evaluar las pruebas con criterio. Existe un último desafío. En sus primeras páginas, la carta objeta la validez misma de la investigación de la Junta. Argumenta que cuestionar conductas de hace 40 años en otro estado no tiene relación con el cargo actual. Sostiene además que es simplemente desafortunado. Sugiere que tras 6 décadas las fechas se mezclan y se pierden detalles importantes en el registro de los documentos. El documento indica que el sheriff está respondiendo bajo lo que su abogado define como un espíritu de cooperación. Esa objeción inicial debe entrar en el análisis. No solo están respondiendo, también están disputando la autoridad de la Junta. La carta funciona en 2 niveles. Entrega información, pero al mismo tiempo cuestiona por escrito el poder mismo para solicitarla. Son 2 posturas legales distintas dentro de un mismo documento, y ambas permanecen activas en el proceso. El presidente del sindicato, quien confrontó a Nanos en diciembre, ya testificó sobre el ocultamiento de un historial disciplinario previo. Durante la reunión de la Junta del 24 de marzo, el sargento Aaron Cross
fue directo ante los supervisores. Cross afirmó ante el público que Nanos no era apto para portar la placa debido a esos hechos ocultos. Describió el ocultamiento como un fraude y sostuvo que 40 años de silencio solo agravaban el engaño inicial. Sus palabras quedaron registradas el mismo día en que la Junta votó unánimemente para obligar a presentar un testimonio jurado. Tras recibir la carta, el 21 de abril, los medios consultaron a Cross sobre su reacción frente al documento. Su evaluación final fue breve y lapidaria, dando a entender que el escrito estaba saturado de mentiras. Su punto más agudo fue procedimental. La carta no es jurada y la Junta exigía un testimonio bajo juramento. Lo recibido fue solo la firma de un abogado. Esa distinción técnica es la raíz de este conflicto administrativo. Antes de analizar la ley utilizada, conviene recordar que se trata de un estatuto anterior incluso a la creación del propio estado de Arizona. Aquí cabe una pausa para reflexionar juntos. ¿Creen que la defensa basada en un malentendido puede sostenerse cuando la pregunta se formuló en una deposición federal, grabada y bajo juramento? Dejen su análisis en los comentarios. Cada lectura atenta ayuda a comprender mejor cómo se levantan los muros del silencio en investigaciones de este nivel. La queja principal es que la carta carece de juramento. Esa frase resume todo el problema en torno al documento. Sin importar su extensión o su cuidado, el archivo no completa la tarea legal que la Junta había establecido. Lo que la Junta requería era un instrumento legal específico para validar la información presentada. El 7 de abril de 2026, votaron unánimemente para invocar una ley de cuando Arizona aún era territorio federal. Arizona ingresó a la Unión en 1912. El estatuto utilizado es incluso más antiguo que esa fecha. La sección en cuestión son los Estatutos Revisados de Arizona. Título 11, sección 253, subsección A. Aún sobrevive en el Código Moderno de Arizona. Su alcance es muy estrecho, pero las consecuencias son profundas. Faculta a la Junta de Supervisores del Condado para exigir informes bajo juramento a cualquier funcionario, incluido el sheriff en funciones, sobre sus deberes oficiales. Si el oficial se niega a la Junta, tiene fundamentos legales para declarar el cargo vacante. Es una herramienta de destitución escrita en la ley estatal desde antes de la condición de Estado. La votación del 7 de abril no fue partidista. Todos los supervisores, sin importar su afiliación política, votaron a favor del procedimiento. Matt Hines, del Distrito 2 y crítico recurrente de Nanos, fue quien incluyó este punto clave en la agenda del día. La presidenta Jen Allen, del Distrito 3, dirigió la sesión. La Junta deliberó en privado por 4 horas y media antes de salir a votar. Esa unanimidad es fundamental. Desmonta el argumento planteado en otros medios de que la investigación contra Nanos es una simple operación política. No lo es. Es un gobierno local actuando colectivamente bajo un estatuto de la era territorial nunca antes invocado, así en la historia reciente de Pima. El plazo otorgado fue de 10 días hábiles. Ese plazo coincidía con la siguiente reunión de la Junta el 21 de abril. 10 días para entregar respuestas bajo juramento en persona o por escrito. El tiempo empezó a correr tras aprobarse la moción. Pero lo que llegó a la oficina el 21 de abril fue solo una carta del abogado. 22 páginas con la firma del asesor legal, pero sin la firma del sheriff. Sin declaración jurada ni compromiso legal directo. No hubo fe pública ni atestación notarial. Al día siguiente, el 22 de abril, la Junta se reunió en sesión pública para recibir formalmente la respuesta. Jan Lehr, la administradora del condado de Pima, salió brevemente de la sala. Al volver, informó oficialmente que la carta del abogado ya había sido entregada. Aseguró
que el documento había sido distribuido entre todos los supervisores para su análisis. Admitió con total franqueza que aún no lo había leído. Esa honestidad técnica es la primera señal pública de cómo se recibió realmente este documento. Se trató como un archivo que debía ser revisado a fondo, no como una pieza que respondiera de forma evidente a las exigencias de la Junta. El supervisor, Steve Christie, propuso liberar las 22 páginas al público, de inmediato renunciando al privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente. Sin embargo, su moción fracasó al no encontrar a nadie que la secundara. Ningún otro supervisor estuvo dispuesto a respaldar la iniciativa en ese momento. La Junta votó entonces para posponer la discusión pública hasta la próxima sesión regular programada, según diversas fuentes, para mediados o finales de mayo. Esa confusión de fechas surgió tras una solicitud posterior de Hines para retrasar aún más el tema en la agenda oficial. El sheriff no asistió. Su portavoz, Angélica Curillo, afirmó esa mañana que Nanos ya había respondido plenamente a través de su representante legal. El comunicado añadía que debido a litigios civiles en curso, no se ofrecerían más comentarios sobre el asunto por el momento. El lugar destinado al departamento del sheriff en el podio permaneció completamente vacío. La silla en la sala de audiencias, donde el sheriff debía levantar la mano para testificar bajo juramento, también estaba desierta. La secuencia completa habla por sí sola: una junta unánime, leyes antiguas, exigencia de juramento y un plazo estricto de 10 días hábiles. Una carta de 12 páginas con 10 anexos, firmada por abogados, pero sin el juramento directo ni la firma del testigo principal. Hubo un aplazamiento, ninguna comparecencia física, y la ausencia total de un testimonio bajo juramento de cualquier tipo. Una propuesta de transparencia fallida y una postergación. La carta tocó las preguntas, pero falló en el fondo legal. Lo que el documento no hizo fue responder bajo juramento. Ese vacío no es un simple detalle técnico, es el centro mismo del conflicto. Estamos ante un choque legal crítico. Si conocen a alguien siguiendo de cerca este caso, compartan esta investigación con esa persona. La mayoría de los medios informan sin más que el sheriff ya respondió a las exigencias de la Junta de Supervisores. Lo que no informan es lo que la ley realmente exige y por qué una carta firmada por un abogado no es el instrumento legal requerido. Compartan este dato con quien esté siguiendo la noticia. El botón está ahí. Ahora bien, las opciones de la Junta son limitadas. Podrían aceptar la carta como cumplimiento, aunque es poco probable, o podrían obligarlo a testificar bajo juramento en la próxima sesión. También cabe realizar una audiencia formal, citar documentos o remitir el posible perjurio a la Fiscalía del Condado de Pima para una revisión independiente, o incluso invocar la cláusula de destitución del mismo estatuto, lo que requeriría una votación independiente con sus propias reglas procesales. Todos los caminos siguen abiertos. Ninguno es automático. Cada paso requerirá una nueva votación formal de los miembros de la Junta. En la siguiente reunión, esa misma Junta unánime enfrentará la realidad. La carta no cerró el caso, solo abrió el camino al siguiente voto. Más allá de lo que el documento admite o intenta refutar, hay algo que la carta no puede proteger de ninguna manera. La investigación que se intenta resguardar involucra a la comandante Nancy Guthrie, de 84 años de edad. Ella es la madre de Savannah Guthrie, reconocida presentadora de noticias del programa Today. La noche del 31 de enero de 2026, un familiar la dejó en su casa en Tucson, cerca de las 10 menos cuarto. Su desaparición se reportó al día siguiente, un domingo, tras no presentarse en casa de una amiga para un servicio religioso en línea. Los investigadores creen que fue sustraída de su residencia. Se hallaron gotas de sangre en su porche, dato confirmado por el sheriff inicialmente. El 10 de febrero,
El FBI reveló videos de vigilancia recuperados con apoyo técnico de Google desde una cámara de timbre Nest instalada en la vivienda. El material muestra a un individuo enmascarado, con guantes y una mochila Ozark Trail de 25 litros, portando un arma y manipulando la cámara. Esas imágenes constituyen hasta el momento la evidencia pública más visible con la que cuenta esta investigación. El sujeto captado no ha sido identificado. El caso permanece abierto, ella no ha regresado y su familia continúa esperando. El departamento que gestiona todo esto está bajo el mando del hombre, cuyo abogado presentó 22 páginas sobre su pasado disciplinario. Hoy se analiza paso a paso lo que este documento legal simplemente no puede proteger, porque el escrito, aunque sea efectivo, legalmente no le otorga más horas a la semana del comandante ni enfoca su atención al caso. Su existencia no puede deshacer los días y fines de semana que su equipo dedicó a prepararlo bajo un estricto plazo estatutario. Cada página representa horas sustraídas de algún lugar. La investigación de la persona desaparecida es uno de los frentes afectados. Jennifer Coffin Duffer, agente retirada del FBI que ha analizado públicamente el caso Guthrie, comentó a Newsweek en abril que el escrutinio sobre nanos representaba lo que ella definió como una distracción absoluta. Su enfoque operativo fue claro al señalar que preparar la respuesta a la demanda de testimonio jurado de la Junta consumiría el tiempo del sheriff y de su personal por días, incluyendo muy probablemente los fines de semana. Cada hora de esa preparación es tiempo que no se dedica a buscar a la víctima. Duffer no acusaba negligencia interna. Simplemente observaba desde su experiencia federal cómo se reduce la capacidad operativa cuando un comandante enfrenta fuegos legales externos. Hay una segunda voz mucho más cercana a la estructura interna del propio departamento. El Dr. Richard Carmona, veterano de 30 años en la oficina del sheriff y ex cirujano general de la nación, declaró a Fox 10 Phoenix que a su juicio Nanos había perdido el rumbo en el manejo de la investigación Guthrie. Las credenciales de Carmona hacen muy difícil descartarlo por motivos políticos. No es un crítico ajeno a la institución. No es un empleado resentido. Es médico oficial federal y un veterano de carrera dentro del departamento que se está examinando. Cuando un veterano de 30 años afirma públicamente que el mando actual ha perdido el norte, no se trata de un titular para redes sociales. Se trata de una evaluación profesional entregada de manera oficial y bajo registro. Existe una decisión operativa en este caso que ha trascendido públicamente y resulta fundamental para el análisis de hoy. Una muestra de cabello recuperada en la casa de Nancy Guthrie, considerada potencialmente relevante para la investigación, fue enviada inicialmente por el departamento local a un laboratorio privado en Florida, en lugar de remitirse directamente al FBI. La agencia federal había solicitado 2 meses antes realizar las pruebas pertinentes, utilizando sus propias instalaciones de laboratorio. Cuando la evidencia finalmente llegó a manos de la Oficina Federal, su director asistente de Asuntos Públicos, Ben Williamson, publicó en la red social X que la agencia federal había solicitado el análisis 2 meses antes con la misma tecnología disponible hoy, pero el sheriff había preferido enviar la evidencia a un laboratorio privado en Florida. Aquella publicación no fue un simple comentario al aire. Fue un alto mando del FBI señalando la gestión de la evidencia. No corresponde aquí juzgar si la decisión fue errónea. Pero sí cabe observar que el comandante bajo presión legal es el mismo líder del departamento que tomó esa cuestionada ruta operativa. 2 hechos puestos frente a frente. Queda en manos de quien observa decidir si existe una conexión entre ambos. Si conocen a alguien que esté buscando a Nancy Guthrie o compartiendo avances sobre el caso, siguiendo la línea de pistas o la cobertura de la nota de rescate,
hagan llegar este análisis a esa persona. La brecha entre lo que el público conoce sobre la búsqueda y lo que ocurre realmente con el mando que la dirige es enorme. Cerrar esa distancia es una prioridad fundamental. Compartan este análisis ahora mismo. Los pilares del caso. La recompensa total ofrecida por la familia y las agencias suma aproximadamente $1.200.000. Para finales de febrero, el FBI ya había procesado cerca de 23.000 pistas sobre el paradero de Nancy. De esas pistas, más de 750 fueron clasificadas como creíbles. La familia también donó $500,000 a instituciones nacionales para menores desaparecidos en memoria de Nancy. Estas son las métricas públicas de una investigación que ya cumple 81 días. Nada de esto se detiene por litigios legales, nada. Cada documento judicial abre ciertas puertas y cierra otras. Las 22 páginas presentadas hacen ambas cosas. Suspenden el plazo del 21 de abril, pues la respuesta ya fue entregada formalmente. El reloj procesal se ha detenido en ese punto. En ese aspecto limitado, el escrito funcionó. Esta carta abre todas las puertas del árbol procesal que la Junta tiene ahora frente a sí. Una frase contundente sin matices encabeza ese análisis. Hasta hoy no existen cargos por perjurio contra Grisnanos. Ningún fiscal federal los ha presentado. Tampoco lo ha hecho un fiscal estatal al momento de este informe. El perjurio es hoy por hoy una alegación procesal de una junta del condado bajo su autoridad, pero no una acusación criminal. Esa distinción es fundamental para poder analizar la verdadera seriedad del caso. Una alegación no es un procesamiento formal. Un voto de la Junta no equivale a una acusación penal. Los 4 elementos del perjurio federal son el juramento, la declaración, la relevancia y el conocimiento de la falsedad. Los primeros 2 puntos, el juramento y la declaración, están plenamente documentados en la transcripción de la declaración jurada. La relevancia es cuestionable, pero la pregunta afectaba directamente los reclamos disciplinarios en la demanda civil cruzada. El conocimiento es el elemento en disputa y es precisamente contra eso que este documento busca defenderse. El fragmento sobre Nanos admitiendo un malentendido y reportándolo a su consejo es la defensa que su abogado planeó hace meses. Ningún fiscal ha decidido todavía si se tomará el tiempo necesario para revisar este expediente judicial. El documento incluye como prueba una carta del 11 de marzo, redactada por el exfiscal federal de Arizona. El texto indica que el Departamento de Justicia rechazó investigar las suspensiones de la Penn y Cross por falta de base federal. Esa prueba documental se centra específicamente en las suspensiones ocurridas durante el actual año de elecciones. Sin embargo, el documento no aborda la interrogante sobre el perjurio que la Junta está evaluando ahora mismo. Aún así, hay que incluirlo para presentar un informe completo del contenido de la carta y la postura del sheriff. La próxima sesión de la Junta, ya sea el 12 o el 26 de mayo, definirá qué puerta procesal se abrirá. Podrían ser testimonios bajo juramento, una audiencia formal, citaciones judiciales o la remisión del caso a la Fiscalía de Pima, o la cláusula de destitución del antiguo estatuto territorial. Nada es automático, todo requiere votación, proceso y registro oficial. Mientras tanto, el proceso civil original entre Cross y Nanos continúa avanzando en la Corte Federal de Distrito. El descubrimiento de pruebas en ese juicio produjo la transcripción que detonó toda esta cadena de eventos legales. Hay que estar atentos, pues la fase de descubrimiento podría sacar a la luz nuevos documentos que compliquen el panorama. De no haber acuerdo, un juicio será el escenario donde un jurado evaluará las respuestas bajo juramento de Nanos. El sheriff Nanos fue designado en julio de 2015 para completar el mandato de su predecesor y posteriormente
fue electo. A su gestión le quedan 3 años. Un sheriff enfrentando alegaciones de perjurio en plena temporada electoral es un hecho político innegable. Este caso coincide con la próxima reunión de la Junta y con el calendario de pruebas de la demanda federal. Solo hay una carta como evidencia física. El sheriff, por su parte, ha decidido guardar un silencio absoluto. 84 años de edad, desaparecida desde el 31 de enero, existe una recompensa millonaria. Los fondos combinados suman $1.200.000. Han pasado 81 días y la cuenta sigue corriendo. El propio abogado del sheriff confirmó por escrito ante la Junta de Supervisores que su cliente había sido suspendido. Pero el sheriff lo negó bajo juramento en diciembre. Ambas declaraciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Los registros de Texas aclaran lo sucedido hace décadas, pero no definen el valor de esta declaración actual. Esa es la pregunta que la Junta exige que el sheriff responda en persona, sin intermediarios ni abogados de por medio. Ni 22 páginas de pruebas bastan. Exigen su propio juramento, mientras una familia en Tucson sigue esperando a su madre. En el departamento de policía, continúan trabajando sobre las líneas telefónicas intentando localizar cualquier pista útil. La línea de ayuda sigue abierta mientras una carta firmada espera en un escritorio el inicio de la próxima sesión. Se seguirá de cerca la votación apenas se produzca. Mantenerse atentos es la forma más rápida de recibir las actualizaciones inmediatas. Cualquier dato útil puede reportarse al FBI al 1-800, llamar al FBI. También pueden contactar al Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 5203-514900. Reportes en línea en tips.fbi.gov. Cada dato cuenta. Si este análisis los acompañó hasta aquí, dejen su me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse el próximo capítulo. Creen que la verdad terminará abriéndose paso por más puertas procesales que intenten cerrarla. Nos vemos en el próximo caso.